Gracias, Señor. Aleluya. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio servir a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Gracias a Dios por esta mañana. ¿Usted cree que es un privilegio servirle a Dios? ¿Cuántos creen que es un privilegio? ¿Cuántos creen que es un privilegio estar aquí? Y estamos por Él. Yo sé que usted no viene por mí. Y si viene por mí, ya no vuelvas a venir por mí. Aunque llore, porque a mí sí me duele que usted no venga, hermano. Y yo deseo que todos los hermanos siempre vengan. Pero no vengas por mí, siempre ven por el Señor. No venga por tus hijos, venga por el Señor. Un día unas mujeres estaban llorando cuando Jesús iba con la cruz. Y Jesús le dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Ellas estaban llorando porque seguro decían: pobrecito lo que le están haciendo, qué bárbaros más malos, qué bárbaros más pecadores. Y les dice Jesús: no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Así debe ser. Que sea por nosotros, que no sea, hermano, por mí, sino por ustedes, por sus hijos, pero también, hermanos, obviamente, por el Señor. Bueno, vamos a predicar, hermanos, este ratito que nos queda de aquí en adelante, estas siguientes 3 horas que vamos a estar acá. ¿Están listos para estar 3 horas acá, hermanos? No, yo sé que no digan amén, porque yo sé que no, hermano. Yo sé que usted a la hora ya está. ¿Cuándo irá a terminar? ¿Qué apóstol? Siempre lo mismo. Pero este ratito que nos sigue, Dios nos va a hablar, hermanos. Abra y disponga tu corazón para que Dios le pueda hablar. Ya hace 17 semanas que vengo hablando del mismo tema, no la misma predicación. Es el mismo tema, sí. La obra completa de Cristo. Y lo más importante, hermanos, es cómo experimentarla. Porque como lo he venido diciendo, hermanos, muchas veces no tiene sentido que a nosotros nos hablen de una comida muy rica y que no la podamos comer. Mejor no me digan nada y démela para comérmela. Porque no tiene sentido que le hablen a uno de cosas bonitas y que uno no las pueda experimentar. Un día de estos leía el testimonio de un hombre. Ese hombre, hermanos, falló, tuvo un desliz en su vida y falló. Y ese hombre, hermanos, lloró cuando el Espíritu del Señor lo comenzó a convencer de su pecado, cuando comenzó a ser convencido del pecado. Porque si nosotros, hermanos, si Dios no nos convence del pecado, nosotros no nos podemos arrepentir. Si usted lo ha experimentado, sabe de lo que yo le estoy hablando a usted, de lo que es llorar cuando el Espíritu de Dios nos convence de pecado. Y entonces este hombre, hermano, tuvo ese desliz en su vida, pero tuvo un levantamiento muy poderoso. El verdadero arrepentimiento se tiene que dar en base al arrepentimiento. El arrepentimiento es la base poderosa para levantarnos, hermanos, con poder. Y decía él que una de las cosas que más le dolió a él y le dolía aún era que hablaran mal del Evangelio, que hablaran mal de Cristo, que hablaran mal de la obra de Dios por culpa de él. Que la gente impía vituperaran la verdad por la culpa de él, por él haber llevado o por él haber causado eso, de que la gente hablara mal de la obra del Señor, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, por culpa de él pecar. Y me conmovió el corazón, hermanos, porque casi nunca uno se arrepiente de esas cosas. Y yo sé que leí ese testimonio porque Dios me dirigió a leerlo. Y precisamente, hermanos, para eso, porque todos nosotros hemos deshonrado el nombre de Dios.
todos nosotros hemos sido causantes de eso, hermanos. De que alguien tenga que hablar mal del evangelio, de que hayan un montón de personas que digan: todos son unos hipócritas, todos son unos mentirosos, todos son unos farsantes. Y lamentablemente, hermanos, muchos tienen razón. Que Dios, yo no le voy a decir a usted arrepiéntase si lo hizo, porque ya yo sé que uno, hermano, que uno no se puede arrepentir por uno mismo. Siga mi consejo, hermano. Órele a Dios y dígale: Señor, ayúdame a arrepentirme. Ayúdame, Señor, por favor. Convénzame de mi pecado. Y entonces usted sabrá lo que yo estoy hablando. Usted me entenderá de lo que yo estoy hablando. Cuando tengas que llorar amargamente, como le sucedió a Pedro después de haber negado a Jesús. ¿Se acuerdan? Dice que cuando Pedro lo negó, hasta maldijo y dijo malas palabras, hermano, por su boca. Cuando le preguntaron o cuando dijeron: este andaba con él dijo: no lo conozco, yo no sé quién es ese. Y repitió y dijo cosas feas. Y lo hizo por 3 veces. Eso, hermanos. A la tercera vez, el gallo cantó. Y dice la Biblia, hermanos, un detalle interesantísimo y poderosísimo. Dice que Jesús lo volvió a ver. Jesús estaba amarrado ya, atado. Ya lo habían golpeado, ya lo habían escupido, ya lo habían abofeteado, ya lo habían herido. Y cuando él lo negó y el gallo cantó, hermano, Jesús lo volvió a ver. Y dice la Biblia que Pedro salió de ahí, hermanos, a llorar, pero amargamente. Se sintió tan mal, hermano. No fue que la mirada de Cristo lo acusó, sino que lo convenció de su pecado. Y el hombre pudo arrepentirse. Si Jesucristo no lo hubiera mirado, es posible que no se hubiera podido arrepentir. Que Dios nos guarde, hermanos y hermanas, de no podernos arrepentir y llorar amargamente por el pecado que hemos cometido, porque si no, nunca jamás habrá, hermanos, levantamiento y mucho menos transformación, porque esto es de eso que trata. Entonces, hermanos queridos, órele a Dios todos los días, que el Señor te ayude a arrepentirse. Amén. Entonces les decía, hermanos, que esta obra completa de Cristo, cómo experimentarla, es la clave. Hemos hablado de la obra externa, todo lo que pasó fuera de la cruz, todo lo que sucedió en la cruz, todo lo que pasó fuera de nosotros, hermanos. Muchas cosas gloriosas, tremendas y extraordinarias sucedieron fuera de la cruz. Es tristísimo, hermano, cuando uno escucha comentarios y lee comentarios en las redes de personas, hermanos, que están en una supergracia. Y digo supergracia porque muchos de ellos dicen: bueno, pero es que en la cruz nosotros fuimos transformados. En la cruz nosotros fuimos cambiados. En la cruz nosotros fuimos perdonados. En la cruz fuimos hechos nuevas criaturas. Y usted y yo sabemos que no es verdad. Pero hay personas que hacen el esfuerzo para creer la mentira. Claro que fue glorioso lo que pasó en la cruz, extraordinario. De hecho, Jesús en la cruz lo que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que no exime a la humanidad de generación en generación de pedir perdón, de arrepentirse. Si no, no tendría sentido
todo el Nuevo Testamento, especialmente las cartas escritas por Pablo, donde él habla de arrepentimiento, donde él habla de santidad, donde él habla de perfección, donde él habla de la estatura de Cristo, donde él habla de ser santos. No tendría sentido eso. Nosotros debemos, hermanos queridos, comprender, entender que ciertamente Cristo en la cruz hizo algo glorioso, pero que la muerte del Señor fue por toda la humanidad. Y que un grupito o unas personas digan, hermanos, que ya fuimos hechos perfectos en la cruz, porque simplemente agarran la escritura y, hermanos, si la confiesan, piensan que eso es creer, piensan que eso es la fe. Y la fe, hermanos, es algo por lo cual el hombre vivirá siempre. Si entonces, hermanos, en la cruz, eso que dicen ellos y que yo se los dije a ustedes ahora, sucedió. Y si Jesucristo murió por toda la humanidad, entonces toda la humanidad debería ser perfecta. ¿Me di a entender, hermanos? ¿Sí entendieron lo que quise decir? Entonces toda la humanidad sería perfecta si en la cruz sucede todo eso que ellos dicen. Hermanos, entonces toda la humanidad ya es perfecta. Toda la humanidad ya está en Cristo. Toda la humanidad ya, hermanos, ha sido transformada. Porque la Escritura enseña claramente que Cristo murió por la humanidad entera, por los hombres de todas las generaciones, de todas las edades. Él murió por ellos, hermanos, aleluya. Pero hoy tenemos una generación de pecadores, hermanos, aún dentro de la misma iglesia, que no han entendido la obra del Señor. Por hablar de algo que estaba consumado, no pueden experimentar la consumación en sus vidas. Y de eso, hermanos, cuando hablamos de experimentar la obra de Cristo en nosotros, estamos hablando de experimentar la obra transformadora en nuestro corazón. Yo le puse, hermanos, para hoy un titulito o un subtítulo: hágase en mí tu voluntad. Yo quiero hablar de eso, hermanos, de hágase en mí tu voluntad. La semana pasada recalqué lo que muchas veces he hablado y que aquí está en la Escritura, que lo que el Señor quiere, hermanos, es hacernos perfectos. Que lo que el Señor quiere es que usted y yo y usted, seamos perfectos. Aunque la gente diga, hermanos, que nadie hay perfecto, ciertamente tienen razón. Claro que tienen razón. Pero eso no significa que lo que no es perfecto no pueda llevarse o ser hecho perfecto. Vamos a tener, hermanos, que comenzar a despojarnos de un poco de creencias para creer. Una cosa es creer y otra cosa es tener creencias. Y mucha gente tiene creencias pero no creen. Como que nos han, ¿cómo lo decimos? Como que se ha grabado una mentira en muchos hombres. Como que se ha metido algo que no es la verdad en muchos hombres. Y vamos a tener que dejar, hermanos, esas creencias. Porque una creencia es que nadie puede ser perfecto y que nadie podrá ser perfecto nunca. Que mientras vivamos en este mundo nunca jamás se alcanzará la perfección. Porque eso, hermano, es lo que se ha predicado y lo que se ha dicho durante muchos años desde muchísimos púlpitos. Que no se puede, que no hay nadie, sí. Pero nunca se nos olvide que un día alguien hizo a alguien perfecto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos, que el Señor hizo a Adán y a Eva y los hizo perfectos? ¿Se acuerdan de eso? Los hizo perfectos, ¿verdad? Y cuando los miró, dijo: wow, ¿cómo me quedaron? Me quedaron perfectos. Claro
habían sido hechos a la imagen y a la semejanza de Él. Y entonces el que hizo aquellos en el principio es el que volverá a hacer. Si tuvo poder para hacer aquellos perfectos, ¿por qué pensamos que Él no puede hacerlo hoy perfecto también, hermano? Si esto no es, hermano, lo que esperamos, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿De qué trata el evangelio, hermano? ¿De que se nos alivie la conciencia y seguir viviendo como queremos? ¿Será de eso que trata esto? Hoy hay un montón de personas, hermanos, que quieren ir al cielo, pero que quieren seguir viviendo su vida, sus placeres, sus deseos. Y ese no es el evangelio. Cristo murió en la cruz, hermanos, por algo extraordinario, para que nosotros hoy podamos experimentar la perfección. Porque repito, si en el principio Él hizo perfectos a Adán y a Eva, ¿cómo no iban a ser perfectos si los hizo a su imagen y a su semejanza? Y cuando decimos que algo es a la imagen y a la semejanza del Señor, estamos hablando de pureza, de rectitud, de integridad. Estamos hablando, hermanos, de santidad. Y hoy muchos están hablando de eso, hermanos, sin serlo. Una cosa, hermanos, es que hablemos de llegar a serlo. Y ese es el propósito que Dios tiene, hermanos, con cada uno de nosotros. Él no tiene, hermanos, dos propósitos. Es muy triste también cuando uno escucha al predicador X, el que sea grande o pequeño, de iglesia grande o de iglesia pequeña, hablando, hermano, de que Dios tiene un propósito con usted y un propósito con el otro. No han entendido, por eso, hermanos, nos han engañado. Porque entonces cada persona piensa, hermanos, han confundido propósito con plan. Plan sí tiene Dios, un plan diferente para todos. Pero propósito solo tiene uno. Para todos, el mismo propósito, hermanos. Y el propósito de Dios para nosotros es que seamos perfectos. Ese es el propósito de Dios. Usted va a oír o ha oído hablar del propósito eterno de Dios, del plan de Dios o del propósito eterno. Pues es ese, hermanos, el mismo para el esposo y para la esposa, para el papá y para el hijo, para el vecino y para el que no conoces. Es el mismo propósito, que seamos perfectos. No sé si usted, hermano, porque vamos a hablar de hágase en mí tu voluntad. Otro error grandísimo, hermanos, que nos han hecho creer, y que si yo en algún momento lo hice contigo, pido perdón, es de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si yo a usted le pregunto en esta mañana, hermano, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Es posible que todos los que están acá me digan que sí. Si se lo pregunto diferente, hermano, ¿usted cree que tenemos que hacer la voluntad de Dios? Es posible que la mayoría me digan que sí. Yo también pensaba eso. Yo también creía eso. Yo creía que yo tenía que hacer la voluntad de Dios. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es la perfección, la voluntad de Dios no es algo que Él nos da, sino que la voluntad de Dios es algo que Él nos imparte. Y entonces, hermanos, muchas veces hemos luchado por ser buenos, ¿verdad? Luchamos, hermanos, por ser buenos, por no pecar, por no hacer lo malo, para terminar desilusionados.
y darnos cuenta que no podemos. No podemos hacer la voluntad de Dios. Hace unos años me di cuenta de esto, hermano. Usted, hermano, conoce a personas que se cansaron, que la lucharon, hermanos, que durante algún tiempo pagaron un precio por hacer la voluntad de Dios. Usted los oye, usted los conoce, usted los ha visto y posiblemente hasta usted mismo, hermano, lo experimentó en algún momento eso. Y entonces las personas que lo que dicen, yo antes era consagrado, yo antes estaba metido con Dios, yo antes era esto. Usted ha escuchado tal vez a la mamá decir, mi hijo antes era muy metido con Dios, mi hijo antes era esto, pero ahora mírelo cómo anda. Uy, mi esposo antes era consagrado, era metido con Dios, pero se apartó. Eso lo estamos escuchando, hermano, día con día. ¿Sabe por qué? Porque fueron personas, hermanos, que les enseñaron equivocadamente y les dijeron que ellos tenían que hacer la voluntad del Señor, que ellos tenían que pagar un precio para ser buenos, para ser santos. Y se esforzaron por un tiempo para llevarse la grande desilusión, hermanos, un tiempo después de que no se puede. Culpa muchas veces de los maestros, entre comillas. No se puede hacer la voluntad de Dios, hermanos. Necesitamos que Él haga en nosotros, Él en nosotros, su voluntad. Que Él haga en mí su voluntad. Y que es la voluntad de Dios, que nosotros seamos como Él. Lo que pasa es que las personas piensan que la voluntad de Dios, cuando hablan de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, lo que están pensando es en que el Señor nos va a complacer. No, hermano querido, Dios no nos va a complacer. Él se va a complacer a sí mismo. ¿Acaso que Él hizo a Adán y a Eva para alguien? Él los hizo para Él. Y cuando los miró, se deleitó con ellos y dijo, wow, son como yo. Si entendemos esto, hermanos, si lo crees y tu oración comienza a cambiar, entonces vamos a comenzar a ver una iglesia, como dijimos también la semana pasada, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, que es el propósito de Dios. Ya me rendí, ya me di por vencido yo, hermanos. Pero, hermano, es cuando he comenzado a experimentar los momentos más hermosos y más transformadores de mi vida. En el momento en que pude aceptar. Porque, hermano, el diablo es un mentiroso y nos hace pensar que yo tengo que poner mi granito de arena. ¿Saben cuál es mi granito de arena? La humillación. El que se humilla. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le pasa al que se humilla? Ustedes lo saben, ¿verdad, hermanos? El que se humilla, ¿qué? ¿Será qué? ¿Qué pasa con el que se humilla? Será exaltado. ¿Pero exaltado en qué? En este mundo. No, exaltado hacia Dios. La palabra exaltado es levantado hacia Él. Hermano, claro, eso tiene que ser, no puede ser otra cosa. Porque, hermano, cuando nos exaltamos, nos ensoberbecimos, nos llenamos de orgullo, de soberbia, como Adán y Eva, cuando ellos quisieron comer de un árbol que no tenían que comer. Ellos se hicieron independientes de Dios. Ellos, hermanos, llegaron a pensar que no necesitaban a Dios y entonces cayeron. Pero el día que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y le digamos, Señor, sé que estoy en una caída, pero tú has venido a levantarme. Levántame porque yo no puedo levantarme por mí mismo. Entonces Dios nos levantará. Dios te levantará. El que se humilla será exaltado. Amén.
Y entonces, hermanos, vamos entonces a hablar de la importancia de saber orar. Y vamos a ir a la Biblia entonces, después de esta introducción. Lucas capítulo 11. Yo voy a leer en mi Biblia, ustedes lo van a leer ahí en la pantalla. Lucas capítulo 11, versículo 1. Tenemos una impronta, si saben, si conocen la palabra impronta. Nos han improntado, o sea, como que nos grabaron cosas en nosotros, hermanos, que tienen que ser borradas por Dios. Una de esas, la más seria, es hacernos pensar que por nosotros mismos tenemos que ser santos. Ahora, ¿hay que ser santos? Claro. ¿Hay que ser justos? Claro. ¿Hay que ser rectos? Por supuesto. ¿Hay que ser buenos? Sí. ¿Hay que ser perfectos? Indudablemente. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se puede? Y es que, hermanos, el problema de los hombres es que siempre están diciendo, yo tengo que ser esto, yo tengo que ser lo otro, yo tengo que ser acá, yo tengo que ser allá, yo y yo. Porque nos improntaron eso. Y entonces muchos no lo han podido borrar de sus vidas. Y no han permitido que el Señor cumpla en ellos su propósito. Hermanos queridos, hermanas queridas, ciertamente hay que ser perfectos. Jesús lo dijo, sean perfectos. ¿Como quién? ¿Como quién? Sean perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y si, hermanos, y si sabemos orar, si nos podemos liberar de esas improntas, de esas creencias, hermanos, para creer. Eso es lo que ha venido Dios haciendo en mi corazón, borrando mis creencias, algunas aprendidas de otros y otras imaginadas por mí mismo. Creencias para pasar al creer. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús oraba. ¿Usted sabe qué es orar, hermanos? Esta palabra orar básicamente lo que significa es pedir. Entonces, si nosotros la tradujéramos a nuestro español, leeríamos, estaba Jesús pidiendo en un lugar. Por todas partes de la Biblia se nos enseña a pedir. Pedid y se os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo el Señor. Pidan y recibirán. O sea, oren. Y ustedes van a recibir. Estaba Jesús orando en un lugar, dice acá. Estaba Jesús orando en un lugar. Estaba pidiendo. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a pedir. Es extraña la petición que ellos les hacen. Nosotros, hermanos, también hemos oído o pensamos que lo que ellos le estaban diciendo, que lo que ellos le estaban pidiendo al Señor era que les enseñara a orar. Pero como, eso es lo que dice acá. Pero como hemos tenido en la mente, hermanos, metido, que orar, y pensamos que orar es como algo muy místico, que solamente lo pueden hacer
los que son muy espirituales, entonces confundimos realmente lo que aquí está sucediendo. Ellos estaban oyendo a Jesús pedir. Seguro, hermano, estaban oyendo una oración de Jesús muy diferente a las que ellos mismos hacían, porque no es que ellos no sabían pedir, ellos sí pedían. Jesús, hermanos, no nos va a enseñar a nosotros un montón de tipos de oración: la oración de intercesión, la oración de guerra, la oración de esto, la oración de lo otro. No existe eso, hermanos, en la Biblia no existe eso de la oración de intercesión, de la oración de guerra, de la oración de acá, de la oración. Eso no existe. Eso es un invento, hermano, del diablo para confundir a la iglesia. Orar o pedir es nada más lo que ellos le están diciendo al Señor acá, es que los enseñe qué es lo que se debe de pedir. Santiago, el hermano de Cristo o el hermano de Jesús, decía: piden y no reciben porque piden mal, porque no saben pedir. Ellos estaban oyendo a Jesús y a ellos les impactó lo que Jesús estaba pidiendo. Vamos a ver. Dice en el versículo 2: Él les dijo: cuando pidan, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo no voy a darles una enseñanza o un estudio del Padre nuestro, no quiero solamente hablar de hágase en mí tu voluntad. Jesús le dijo a los apóstoles: pídale en eso al Padre. Dígale al Padre: Padre, venga tu reino y hágase en mí tu voluntad. ¿Usted pide eso? La pregunta que ellos le hacen al Señor brotó de lo que ellos estaban oyendo al Señor pedir. Jesús está adrede o a propósito orando para que ellos lo oyeran. Jesús quería que ellos le pusieran atención. Y Jesús les está enseñando a ellos y nos quiere enseñar a nosotros a pedir lo mismo que Él pedía. Lo mismo que Él le pedía al Padre es lo mismo que usted y yo debemos de pedir hoy. ¿Sabía usted, hermano, que el estado de Jesús de Nazaret es, hermano, al estado en que nosotros debemos de llegar? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Podía Jesús pecar? ¿Podía? Claro que sí podía pecar, solo que no pecó. Pero él sí podía pecar. A él lo tentaron, pero él no cayó en la tentación. ¿Qué tal que hubiera caído? ¿Qué tal que él hubiese caído? Hermanos, todo se hubiera echado a perder. Él no podía ser el Salvador. ¿Cómo puede ser el Salvador uno que está pecando? Por eso nosotros, hermanos, por eso nosotros confiamos en el Señor, porque Él nunca pecó. Y entonces Él nos puede librar a nosotros de no pecar. Él sabe cómo hacerlo. Y eso es lo que Él está enseñando acá. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, pensamos que lo que tenemos que pedirle al Señor son carros, casas, fincas, etcétera, etcétera. Usted sabe, hermanos, que Jesús durante su vida, inclusive cuando Él entró a Jerusalén triunfante, que ahí lo relata la Biblia, en todos los evangelios está relatado la entrada triunfal de Jesús, hermano, montado en un burro. Ni siquiera ese burro era de Él. Él no tenía burros.
Dice que lo pidió prestado. Le dijo a los apóstoles: hey, vayan allá en aquella aldea, ahí hay un burro amarrado afuera, vayan, suéltenlo y me lo traen. Y si alguien le pregunta que qué están haciendo, claro, hermano, ahí estaban los dueños, imagínense. Los dueños dijeron: hey, ¿para dónde va con el burro? Ellos le dijeron: el Señor lo necesita. Y los hombres lo dejaron que se lo llevara. ¿Qué quiero decir? Que ellos estaban oyendo a Jesús orar. Jesús nunca pidió un burro, Jesús nunca pidió camellos, los transportes de aquel tiempo. A pesar de que Jesús es rey, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es rey, hermanos? ¿Cuántos de ustedes creen que Él es el rey? Él es el rey, créanlo o no lo crean, Cristo es el rey y vino a reinar. Vino a reinar. Ni siquiera, hermano, a Él nunca lo cargaron en una litera. Si saben que es una litera, hermanos, en las películas viejas a veces se ve a los reyes, hermanos, que se meten como en era como un papamóvil. Nada más que el papamóvil tiene llantas y motor, hermano, pero las literas las llevaban al hombro los esclavos, y arriba montado iba el rey, a veces iba la reina con él. Jesús nunca viajó en litera. Jesús, hermano, nunca pidió en sus oraciones esas cosas que los hombres hoy se desesperan. Yo sé que si usted necesita trabajo, ok, pida un trabajo. Pero una vez que usted tenga el trabajo, hermano, alabe a Dios y ya. Aquí hay un montón que tienen su trabajo y usted no necesita un trabajo. Tienen comida. Un día de esto le decía a mi esposa, abrió el refrigerador, tenía que guardar algo en la parte del congelador, y entonces dice: es que no tengo campo. Y entonces, no sé, vino a mi corazón algo, y yo le digo: Sadie, cada vez que abras el refrigerador, especialmente ahora que está llena esa parte, démosle gracias a Dios que está lleno. ¿Cuántos tendrán su refrigerador vacío y algunos ni siquiera tienen refrigerador? Usted tiene un trabajo, dele gracias a Dios por ese trabajo. Hay un montón que no tienen trabajo. ¿O no estás contento? Alabe a Dios porque tienes un trabajo. Vaya, hermana o hermano, fíjase en tu closet y verás cómo hay ropa y zapatos. Alabe a Dios por eso. ¿Por qué nos preocupamos, hermano? Toda tu vida has tenido comida, has tenido ropa, hermano. Eso es porque Dios ha tenido cuidado de ti. Y el Señor Jesús no estaba enseñando a pedir eso. Él no estaba enseñándolo. Los apóstoles que estaban con él, que le dijeron: enséñanos a pedir, ellos también pedían todas esas cosas. Ellos sabían eso, hermano. Eso es lo que siempre lo han enseñado. Lo enseñaban los fariseos, lo enseñaban los maestros de la ley a las personas, hermano, a pedir las cosas de este mundo. Todo lo de este mundo, hermano, muchos de ustedes lo tienen. Ya lo tienen. Usted no necesita nada de este mundo. Yo creo que necesitamos oír a Jesús orar. Y apóstol, ¿y cómo yo voy a oír a Jesús orar? Déjelo que ore dentro de ti. La Biblia dice, hermanos, que Él ora dentro de nosotros. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y entonces confundimos el pasaje y pensamos que cuando Él está diciendo mi casa será llamada casa de oración, está hablando de este edificio o de cualquier otro edificio. No está hablando de los edificios, hermanos. Él no mora en templos hechos de manos de hombre. Deberíamos de dejar de ser, perdónenme, hermanos, tan majaderos ya con esto. Esta no es la casa de Dios. Ni esta, ni las catedrales, hermanos, finísimas, ni la capilla humilde es la casa de Dios.
Entonces nosotros pensamos, hermanos, que este lugar tiene que convertirse en una casa de oración. No, la que tiene que convertirse en una casa de oración es usted. Usted es la casa de Dios. Él no mora en este edificio ni en ningún otro edificio de la tierra, bonito, feo, grande o pequeño. Él donde mora es en el hombre. Y la casa que se tiene que convertir en casa de oración es usted. Soy yo. Pero, hermanos, una casa donde lleguen a pedir. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a entender cuando enseñaba lo del Padre Nuestro. Que usted, hermano, se convierta en la casa donde la gente llega a pedir. Al que mora dentro de usted. Que el Señor esté orando en usted, hermano. Usted dice, apóstol, yo no entiendo eso. Un día de estos hablaba con el pastor Alex y sí, es verdad. Yo escucho a veces los comentarios en las células y todo eso y no le queda a uno más que decir, hermano, no están entendiendo. Porque el comentario es, hermano, a veces ni siquiera lo que se enseñó aquí el domingo. No están entendiendo. Deberíamos de pedirle, Señor, borra de mí todas esas improntas, todas esas creencias que me han metido, para permitir que tú cumplas en mí tu propósito. Que ya no viva yo y viva Cristo en mí. Pero bueno, dice acá, entonces cuando oren, dijo el Señor, cuando pidan, digan, Padre, venga a tu reino. Y pegado, sin despegarse, y hágase en mí tu voluntad. ¿Qué es el reino? El reino es el mismo Cristo. Él es el reino, Él es el rey. Y Jesús le dijo a los apóstoles, a los discípulos, porque los discípulos le estaban diciendo, Señor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedir? Enséñanos a pedir, Señor. Enséñanos a pedir. ¿Qué es lo que yo debo pedir? ¿Usted sabe qué debe pedir? Nosotros pedimos de acuerdo a las necesidades. Y muchas veces ni siquiera son necesidades. Nosotros pensamos que cuando oramos lo que tenemos que pedirle al Señor simplemente son nuestras necesidades físicas y externas. Señor, casa, Señor, carro, Señor, más dinero, Señor, un mejor trabajo, Señor, un esposo, Señor, una esposa, Señor. Saben que Jesús no estaba pidiendo absolutamente nada de eso aquí cuando los discípulos lo oyeron. Ellos lo escucharon. A mí me parece que ellos dijeron, wow, qué diferente lo que este hombre ora. Qué distinto a las oraciones de los maestros fariseos que nosotros hemos oído. Y aún, qué diferente lo que Él pide a lo que aún nosotros mismos pedimos. Ellos veían la vida de Jesús. Ellos veían a Jesús. Y lo primero, hermanos, que ellos vieron en Jesús, que los hizo seguir a Jesús, es que Jesús no pecaba. Tal vez usted me va a decir, apóstol, y sí, es que era Jesús, el Hijo de Dios. No, es que Él sí podía pecar. Es que Él sí pudo pecar, pero no pecó. El primer Adán pecó. Este postrer Adán no pecó. ¿Pero por qué no pecó? Porque él no quería pecar. Pero él no dependió de su fuerza.
en infinidad de pasajes de la Biblia nos encontramos al Señor Jesús diciendo que lo que Él hacía no lo hacía por sí mismo, sino que el Padre que moraba en Él lo hacía. Jesús vivió todos sus años, los 33 años, en una total dependencia de su Padre, que moraba en Él. Y Jesús entonces quiere enseñarles a ellos. Por eso a propósito oró para que ellos lo oyeran. Él lo que está enseñando aquí a pedir era lo que Él pedía. Padre, venga a mí tu reino. Lo que le estaba diciendo al Padre es: Padre, ven y reina en mí. Y Él le está diciendo hoy a ellos, si nos lo dicen esta mañana a nosotros, hermanos, pidámosle al Señor que venga a su reino. La Biblia dice que Cristo es el Rey, que Cristo es Rey y Cristo vino a reinar. El territorio, el lugar donde Él tiene que reinar es en nuestro corazón. Tu corazón es el territorio. Que Él venga a reinar, que no reine la mentira, que no reine el adulterio, que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales, que reine el Hijo del Dios viviente. Dígale: Señor, venga a tu reino y hágase en mí lo que tú quieres. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo lo que nosotros queremos. Se motivaron ellos, hermanos. Nunca lo vieron al Señor, hermanos, repito, nunca lo vieron al Señor orando por plata. Nunca. Jesús nunca pidió plata. Jesús nunca pidió lujos. Jesús nunca pidió medios de transporte mejores. Jesús lo primero que pidió fue: venga a tu reino y hágase en mí tu voluntad, Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nosotros hablamos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Claro, Romanos capítulo 12 lo dice. Y lo repetimos, hermanos, porque Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 lo dice. Y está bien que creamos eso que está ahí. Pero pensamos que esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tiene que ver con Él darnos a nosotros cosas. No, la voluntad de Dios es que nosotros seamos como Él. La voluntad de Él es que seamos como Él. Por eso es que es buena, es agradable y es perfecta. Porque la voluntad de Dios es que usted sea como Él. Y entonces el Señor les dice a ellos: cuando ustedes pidan esto también. Y entonces me parece que ellos dijeron: wow, ahora entendemos. Ahora entendemos por qué Jesús es diferente a todos. Ahora nos damos cuenta por qué Él era tan diferente. Claro, porque Jesús dependía de su Padre. Porque Él había permitido que su Padre reinara en Él. Y cuando Dios reina en el corazón de los hombres, entonces no puede reinar otra cosa más en nosotros. Y el Rey proveerá. Yo no estoy diciendo que Dios no dé cosas materiales, hermanos, pero la Biblia lo que dice es que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Que el Señor, hermano, nos suplirá todas nuestras necesidades. Pero muchos de ustedes no tienen necesidades, hermanos, de cosas materiales. Tienen un trabajo, tienen comida en la casa, tienen ropa. ¿Cuánta ropa tendría Jesús? Es que, hermano, no se preocupe por la ropa, preocúpese porque el Rey reina en ti. No se preocupe, hermano, por el dinero, preocúpese que el Rey reina en ti. Preocúpese por eso. Y que Él haga en ti su voluntad.
Cuando tú puedas aprender esto, hermanos, y creerle al Señor. Qué diferente, hermanos, hoy a las oraciones que enseñan a orar, a las cosas que le enseñan a la gente a pedir. Qué diferente. Jesús, hermano, es el rey que ha venido a reinar. No, él no va a venir a reinar, hermanos. No, no, no. Él ya vino. El asunto es, ¿está reinando en nosotros? Señor, venga tu reino. Señor, reina en mí. Hágase en mí tu voluntad. Lo que significa es, reina en mí. Los maestros falsos, los maestros del anticristo, dicen que el Señor va a venir un día a poner un trono en Israel y va a reinar desde Israel sobre toda la tierra. Hermano, eso no es verdad. Porque el problema del hombre no está fuera de él. Nosotros no necesitamos a un rey sentado en un trono en Israel. Nosotros necesitamos al rey sentado en el trono de nuestro corazón. Que Él reine, que ponga el trono en los corazones de todos los hombres. Él puede venir literalmente, hermanos, y poner un trono en Israel y reinar desde ahí. Pero eso no va a arreglar el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el problema está dentro de los hombres. Dentro de usted y dentro de mí. Vean, hermanos, acá en Costa Rica, ¿qué hace que hermanos, que la gente escogió o que escogimos un presidente? Poquito, ¿verdad, hermanos? Saben, hermanos, que ya un montón de esos que escogieron al presidente están enojados con él ya, hermanos, están bravos. Con tan solo un mes de gobierno, no sé si un mes o menos, no menos, ¿verdad? 15 días si acaso. Y ya un montón están molestos con él, de los que los escogieron, hermanos. Porque siempre los hombres están buscando, hermano, pensando que la solución se va a dar desde afuera. No, no, hermano, iglesia amada. Jesús está diciéndole a los apóstoles y a nosotros que la solución no se va a dar de afuera. La solución, hermano, se tiene que dar adentro. ¿Se imagina, hermanos, una familia donde Cristo esté reinando en el corazón? Venga tu reino y hágase tu voluntad en mí. Hágase en mí tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra. En la tierra somos nosotros, como se hace en el cielo, como se hace en Cristo. Cuando el Señor les dijo, hágase, pídale al Padre, dígale, Padre, venga tu reino y hágase en mí tu voluntad. Jesús les estaba diciendo, eso es lo que pasó conmigo. Eso es lo que yo siempre le he pedido. La voluntad de Dios se ha hecho aquí. Yo he vivido bajo la voluntad de Dios. Yo no he vivido tratando de hacer la voluntad de Dios. Mi Padre ha hecho en mí la voluntad. Las obras que yo hago no las hago yo, las hace mi Padre en mí. Si todos nosotros, hermanos queridos, comenzamos a pedir eso, entonces nosotros vamos a ser como Jesucristo es. Y eso es ser perfectos. Vuelvo a repetir, ¿podía Jesús pecar? Yo creo que usted, hermano, tal vez me va a decir que sí. Pero tal vez ni lo has meditado, hermano, ni te has puesto seriamente. Has leído el pasaje de la tentación en el desierto. Pero usted piensa que él no podía pecar. Y si no pecó, es porque el reino estaba en él. Es porque el Padre moraba en él. Es porque él se había rendido al Padre. Y en el poder del Padre, Él venció el pecado, venció al tentador, venció las obras del diablo. No hay otra fórmula para usted y para mí.
Tiene que venir el Rey a reinar en nuestro corazón. Necesitamos que Él reine en nuestro corazón. Que no solamente que venga, sino que se haga en mí su voluntad. Ahí, hermano, es lo que aprendí un tiempo para acá. He venido entendiendo: Señor, no puedo dejar de pecar si tú no me llenas. Y si tú no haces en mí tu voluntad, seguiré haciendo lo malo. Seguiré, hermano, por mis caminos. Seguiré por mi rumbo. Seguiré un destino que no es el destino de Dios. Seguiré creyendo cosas que no son correctas. Seguiré esforzándome para sentirme frustrado después. Nunca se me olvidará una vez que mi mamá me dijo: Gerardo, ya no eres el mismo. Uy, qué mal me sentí. Ella lo había detectado. Claro, ya había comenzado a experimentar lo que no tenía que experimentar en mí. Y me dice: Gerardo, ya no eres el mismo. ¿Y por qué, mami, dice usted eso? No, porque ya usted no es el mismo de antes. Muchos de ustedes no son los mismos que eran en el principio, hermano. ¿Por qué no comenzamos, hermanos, a permitirle al Señor que Él haga en mí su voluntad? Dígale: Señor, hágase en mí tu voluntad. Dígale: Señor, hágase en mí tu voluntad. Hemos apagado al Espíritu del Señor. La gente piensa, hermanos, que si nosotros no danzamos y brincamos y gritamos, es porque ya apagamos el Espíritu del Señor. Qué equivocados están. Brincar, saltar, aplaudir y todo eso no es ninguna señal de que el Espíritu del Señor está obrando allí. La señal de que el Espíritu del Señor realmente está obrando en nosotros es que no pecamos. Que vamos de gloria a gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Hermanos, tus enemigos no están fuera de ti. Los enemigos de nosotros no están fuera de nosotros, hermano. ¿Cuántos han dicho: es que fulano de tal es mi piedra de tropiezo? Una esposa que dice: mi esposo es piedra de tropiezo. No, hermana. Es que mi esposa es piedra de tropiezo. Para mí no. Es lo que está dentro de usted. Es lo que mora en usted. Es lo que mora en nosotros. La piedra de tropiezo. Los enemigos, hermanos, el enemigo del hombre no es otro hombre. Si así fuera, hermanos, entonces el Señor nos libraría de todos los enemigos. Se imagina, hermano, que todos nosotros le digamos: Señor, líbrame de mi enemigo. Y nuestra petición es basada en que pensamos que nuestros enemigos son los de afuera, la gente que está afuera. Pero resulta que hay otro hermano que considera que usted es su enemigo y también ora por lo mismo. Señor, líbrame de mi enemigo. Y resulta que el que él considera su enemigo es usted.
Y usted también está diciéndole: Señor, líbrame de mi enemigo. Y entonces, hermano, si Dios cumpliera esa oración, tendría que matar a medio mundo aquí, hermano, porque uno piensa que aquel es mi enemigo y el otro piensa que aquel es mi enemigo y así, hermano. Y entonces yo puedo pensar que mi vecino del lado de arriba es mi enemigo, pero el vecino del lado abajo puede pensar que yo soy el enemigo de él. Y yo oro para que Dios haga algo con el vecino del lado de arriba, pero el vecino del lado abajo ora para que Dios haga algo con el vecino del lado de arriba, que soy yo. Hermano, para muchos usted es un enemigo. Para un montón usted es enemigo. Porque eso es lo que el diablo nos ha hecho pensar. Pero cuando usted entienda que el enemigo está dentro de usted, y que cuando nosotros le decimos: Señor, venga a tu reino y hágase en mí tu voluntad, realmente lo que estamos diciendo es: Señor, ven, te recibo, te reconozco como rey y quiero que reines en mí, que saques de mí todos tus enemigos. Yo no quiero que en mí haya nada, mi amado, porque cuando el hombre peca por algo que hay dentro de él que lo lleva, hermano. Por eso fue que Jesús no pecó, porque Jesús no tenía pecado dentro de él, porque lo que moraba dentro de él era el Rey de Gloria. Y cuando el Rey de Gloria reina en cada uno de nosotros, tampoco se puede pecar, hermano, porque está morando el Rey de Gloria. Y entonces lo que hacemos es lo que este Rey nos dirige a hacer. Eso es lo que el Señor está hablando acá. Cuando oren, dijo el Señor, pidan: venga tu reino y hágase en mí tu voluntad, como en los cielos. Realmente Jesús estaba diciéndole: como en el cielo, estaba refiriéndose a Él mismo. Igual en la tierra. Lo que el Señor está diciendo es que la misma rectitud, integridad y pureza de lo celestial, hermano, tiene que ser una realidad en nosotros. Que hasta este momento, hermanos, somos tierra. Pero que si el tesoro mora en nosotros, entonces ciertamente somos una vasija, una tierra, pero con un tesoro adentro llamado Cristo reinando. ¿Usted quiere que Él haga su voluntad en ti? Hermano, ¿usted quiere que se haga la voluntad de Él en ti? El capítulo 8 de Romanos nos habla de Cristo orando a través de nosotros. Cristo orando en nosotros mismos. Realmente, cuando el Señor hace su voluntad en nosotros, entonces nosotros diremos, como dijo Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo no sé cómo entiende usted ese pasaje: vive Cristo en mí. Usted lo entiende como que Él vino a morar dentro de usted. Eso no es lo que dice ahí. Ahí no dice que Cristo mora en mí, lo cual es verdad. Una cosa es que Él more en nosotros y otra cosa es que Él viva en nosotros. Que esa sea la vida que se manifiesta, que esa sea la naturaleza que se manifiesta. Pablo dijo: ya no soy yo, ya ese yo pecaminoso, inmundo, impío, ya no vive más. El que vino a morar en mí lo mató. Ya no vivo yo, vive Cristo. ¿Y por qué ya no vivo yo? Porque Cristo lo mató. Cuando usted le dice a Jesucristo: venga a tu reino y hágase en mí tu voluntad, y lo haces con entendimiento. El reino es Cristo en nosotros. No es, hermano, el reino no es un sitio físico, no es un territorio, no es una ciudad, no es un país, no es una nación. Es usted. El reino es un territorio donde el rey tiene que reinar. Y cuando usted le dice: venga a tu reino y hágase en mí tu voluntad, realmente, hermano, es: ven, Señor, a reinar en mí y hágase lo que tú quieres.
Cuando el Señor está haciendo en usted lo que Él quiere, hermano, y lo que Él quiere es perfeccionarte, es que usted no peque, es que usted, hermano, tenga paz, es que usted tenga gozo, es que si usted tiene, está gozoso, y si no tiene, está gozoso. ¿Se acuerdan, hermano? Pasajes que están en la Biblia maravillosos, que dice: sé vivir con abundancia, sé vivir con escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven, hermanos? ¿Por qué? Porque la riqueza de nosotros y la felicidad de nosotros no son cosas. Jesús no se desesperó, Él era el rey, tenía que cumplir, hermanos, algo que estaba en el Antiguo Testamento. Todos los reyes, hermanos, cuando los ungían como reyes, los ungían fuera, se montaban en un burro, en una mula o en un burro, y entraban en una mula o en un burro a la ciudad de Jerusalén. Jesús sabía que Él tenía que entrar, pero no tengo burro, ¿cómo hago? Estaba desesperado. No. El padre le dijo: hijo, tranquilo, ya el burro está listo. Ok, está bien, padre, si tú lo dices, así es. Y ya cuando iban, hermanos, a punto de entrar a la ciudad, Jesús le dijo: padre, ¿qué? ¿Dónde está el burro? Está allá está amarrado. Mande a uno de los discípulos, vaya, mándelo para que lo traiga. Y Jesús le dice: hey, no sé si a Pedro y a Juan: Pedro y Juan, vengan acá, vean, necesito que vayan a la aldea que está allá enfrente. Ahí hay un burro amarrado, vayan, suéltenlo y me lo traen. ¿Y cómo sabe que hay un burro ahí amarrado? Hermano, es la confianza que produce Dios en nosotros, la certeza que produce Dios en nuestro corazón. Cuando vive Él, cuando: Señor, hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad, Señor. Y fueron. Y ahí estaba el burro. Él no podía entrar a la ciudad, hermanos, de otra manera. Él tenía que entrar montado en burro. Nosotros, hermanos, lo que usted necesite ya está para usted, hermano. Ya está. Pero muchos es posible que se mueran sin disfrutar absolutamente nada. Y me perdonan la palabra, pellejeándola por todo lado. Para los que me ven en la internet, pellejeándola en Costa Rica es una palabra popular que significa hacer esfuerzos humanos por ver cómo logro tener algo. Y no lo tienen. Todo eso los apóstoles lo vieron a Él. Ellos, hermanos, siguieron a Jesús porque vieron que era un hombre diferente. ¿Qué era lo que lo hacía diferente a Él, hermano? Que oraba mucho. No, que sabía pedir. Yo conozco gente que ora mucho, hermanos, y son una vergüenza. Porque confían en la oración. Yo no confío en la oración, pero todos los días oro. Un día me malinterpretaron esta frase cuando dije que yo no confiaba en la oración y que yo no creo en la oración. Claro, el religioso, hermano, no entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué digo que yo no creo en la oración? Porque, hermanos queridos, yo creo en aquel a quien le pido. Y como orar es simplemente pedir. Todos sabemos pedir, pero todos no saben pedir lo correcto. Y entonces, hermanos, los apóstoles veían todo eso en el Señor. Decían: wow, este de todo le sale bien. Todo le sale bien. ¿Qué será el secreto? Un día lo oyeron orando y dijeron: ya sabemos cuál es el secreto. Sabemos que el secreto es que Él sabe orar. Y yo le voy a pedir a Él que me enseñe a mí también a orar o a pedir.
Yo creo que nunca fue yo creo que este momento fue uno de los momentos más alegres para Jesús, para Cristo. Porque, hermanos, dice el Señor, ok, ahora les voy a enseñar qué es lo que hay que pedir. Y en lo mismo que a mí me está sucediendo, les va a suceder a ellos también. Lo mismo que a mí me pasa, les va a pasar a ellos también. La misma confianza, la misma fe, la misma seguridad que yo tengo, ellos la van a tener. No van a afanarse por nada. Y entonces se cumplirá aquello que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, el burro y lo demás, vendrá por añadidura, hermana Vicky. Ahí llegó el burro, por añadidura, hermana Alejandra. Y otras cosas más venían por añadidura. Lo que nunca vendrá por añadidura es: venga tu reino y hágase en mí tu voluntad. Eso hay que pedirlo, hay que quererlo, hay que desearlo, hay que anhelarlo. Venga tu reino, Señor Jesucristo, ven a reinar en mí y hágase tu voluntad. Y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad? Buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, hermanos? Y esto era lo que el Señor nos quería decir hoy. Venga tu reino y hágase en mí tu voluntad. Que se haga. Que se haga. Amén. Póngase de pie.